Bienvenidos alumnos y alumnos del Departamento de Anatomía. Mi nombre es Edgar Cruzbante y les voy a dar la clase de cavidad oral. Entonces, ¿cuáles son nuestros resultados de aprendizaje al finalizar la sesión del día de hoy? Va a ser mencionar lo que es los límites de la cavidad oral y del istmo de las fauces. Vamos a diferenciar el vestíbulo oral y la cavidad oral propiamente dicha. Además, mencionaremos la función e inervación de los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Identificaremos la inervación motora, sensitiva somática y sensitiva especial, es decir, el gusto de la lengua. Posteriormente, identificaremos los componentes del paladar duro y blando, mencionaremos la función y la inervación de los músculos del paladar y por último, identificaremos las relaciones, la inervación y la función de las glándulas salivales, específicamente de la glándula parótida, de la glándula submandibular y de la glándula sublingual. Bien, comenzaremos con lo que es la región bucal. La región bucal incluye precisamente nuestra cavidad bucal, que se extiende desde la hendidura bucal hasta el istmo bucofaringeo, que detallaremos más adelante. Además comprende o incluye lo que son los dientes y las encías, la lengua, el paladar, paladar duro y paladar blando, que especificaremos más adelante, y la región de las tonsilas o de las amígdalas palatinas. A grandes rasgos, la función de la cavidad bucal va a ser ingerir y preparar los alimentos para su digestión en el estómago y posteriormente en el intestino delgado. En primera instancia vamos a ir con lo que son los labios. ¿Qué son los labios? Los labios son repliegues musculofibrosos móviles que rodean a nuestra boca. Están cubiertos externamente por piel e internamente por mucosa y contienen a lo que es el músculo orbicular de la boca y los vasos y nervios labiales, tanto superiores como inferiores. Vamos a delimitar un poquito más a detalle lo que viene siendo nuestros labios y tenemos a nuestro labio superior, nuestro labio inferior. Entre ellos encontraríamos lo que es el orificio de la boca o la hendidura bucal, además de la comisura labial y el ángulo de la boca. Superiormente encontraremos el filtrum. El filtrum indica una fusión entre lo que es nuestro labio superior y nuestra nariz. Ahora nos vamos a ir con la mejilla. Las mejillas forman parte de las paredes móviles de la cavidad bucal. Cada mejilla, o también llamado carrillo, está constituida por tres planos. El más superficial, un plano intermedio y un plano profundo. El plano superficial compete lo que es el plano cutáneo. Este se encuentra altamente vascularizado con numerosos folículos pilosos. El segundo plano o el plano intermedio está constituida por el músculo buccinador que está atravesado o perforado por un conducto que es el conducto parotidio o el conducto de Stennon, que se encuentra a la altura del segundo molar superior y este sirve como la secreción para la glándula parótida. El plano más profundo encontramos un plano mucoso que constituye la pared lateral del vestíbulo bucal que vamos a detallar posteriormente. Bien, tenemos un video de lo que es la mejilla y aquí específicamente estamos determinando el segundo plano, que es el plano intermedio, donde se encuentra nuestro músculo buccinador y aquí encontramos al músculo orbicular de la boca, además del músculo buccinador. ¿Qué más vamos a encontrar alrededor de estas estructuras? Bien, vamos a encontrar lo que es el músculo massetero y vamos a detallar un poquito mejor lo que es el músculo buccinador. Aquí estamos viendo los límites de las inserciones de nuestro músculo buccinador y cómo se encuentra íntimamente relacionado con el músculo orbicular de la boca. Aquí muestran lo que es las líneas de inserción y tanto superior como inferior. Superiormente va a insertarse en el maxilar y va a rodear precisamente la tuberosidad de este hueso. Inferiormente se curva sobre el cuerpo de la mandíbula y las ramas musculares más profundas se van a encontrar en lo que viene siendo el rafe pterigomandibular, que va de nuestros procesos pterigoides a precisamente nuestra mandíbula. Ahora nos detallan cómo van dirigiéndose las fibras musculares del músculo buccinador y cómo es que convergen unas con otras formando incluso las porciones más profundas de nuestro músculo orbicular de la boca.
Este músculo tiene una característica particular, es que no es un músculo aislado. Este músculo está comprendido y formado por las fibras musculares de otros músculos, entre ellos el músculo buccinador. Pero no solamente es este músculo, otros músculos de la expresión facial, como lo estamos viendo aquí, están precisamente contribuyendo o formando el plano muscular más profundo de nuestro músculo orbicular de la boca. Bien, ahora vamos a ir con la cavidad oral. La cavidad oral está delimitada por la arcada dentaria superior e inferior. La arcada dentaria, lo que es superior e inferior, va a dividirnos a nuestra cavidad oral en el vestíbulo oral y la cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo oral vendría siendo el espacio que comprende entre la arcada dentaria y nuestros labios, así como las mejillas. Y la cavidad oral propiamente dicha vendría siendo el espacio que está interno a lo que es la arcada dentaria tanto superior como inferior. Entonces vamos a detallar el vestíbulo oral. Sus límites es posteriormente, como habíamos mencionado, las arcadas dentarias. Lateralmente encontramos a las mejillas y en el plano muscular de las mejillas encontraríamos al músculo buccinador. Y anteriormente encontraremos tanto al labio superior como el labio inferior y asimismo a la hendidura bucal. ¿Qué característica tiene el vestíbulo oral? El vestíbulo oral tiene la característica de que se compone de dos canales vestibulares, uno superior y uno inferior. Y en la línea media vamos a encontrar un pliegue de mucosa que se conoce como frenillo labial. El frenillo labial superior está un poco más desarrollado que el inferior. Esa es una característica particular. Ahora nos vamos a ir con la cavidad oral propiamente dicha. Anterolateralmente va a estar delimitada por la arcada dentaria. Posteriormente se va a encontrar delimitando el istmo de las fauces y por la raíz de la lengua. Superiormente encontraríamos al paladar duro que está compuesto por hueso y al paladar blando que está compuesto por músculo y mucosa. E inferiormente vamos a encontrar a los tejidos blandos, es decir, esto incluye un diafragma muscular que vamos a detallar posteriormente y además a la lengua propiamente dicha. Ahora toca delimitar o definir el istmo de las fauces. Las fauces vienen del latín garganta. Es el espacio que se encuentra entre la cavidad oral o cavidad bucal y nuestra faringe, y el estrechamiento de estas dos estructuras o la comunicación entre estas dos últimas se le conoce como el istmo de las fauces. Sus límites, anteriormente vamos a encontrar un pliegue palatogloso. ¿Por qué palatogloso? Porque va de lo que es el paladar blando a nuestra lengua propiamente. Posteriormente encontraremos al pliegue palatofaríngeo, porque va de la faringe al paladar blando. ¿Qué estructura se encuentra entre estos dos pilares? Se va a encontrar a nuestra tonsila o amígdala palatina. Y por último, pero no menos importante, es que el istmo de las fauces tiene como límite superior al paladar blando. Bien, una vez que definimos el istmo de las fauces, ahora nos vamos a ir con la lengua. La lengua presenta una acción esencial en la masticación, en la deglución y en la succión, además de la fonación. Es extremadamente móvil, es decir, que se puede levantar, desplazar lateralmente y proyectar hacia adelante por fuera de la cavidad bucal, como estamos viendo en la imagen representada. Consta de una raíz que es la porción posterior que se encuentra fijada, es decir, no va a ser móvil, y el cuerpo que está constituido aproximadamente por sus 2/3 anteriores entre la raíz y lo que es el apéndice o la punta de la lengua. Y detallando un poquito mejor esta última estructura, es el extremo anterior del cuerpo de nuestra lengua y se apoya sobre los dientes incisivos. La lengua es el órgano receptor de las sensaciones gustativas, es decir, el sentido del gusto, pero esto lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Bien, ahora vamos a ir con los músculos. Es importante saber que los músculos no actúan aisladamente e incluso algunos realizan funciones múltiples y se clasifican en extrínsecos e intrínsecos, que se encuentran separados en cada mitad de la lengua por un septo fibroso medio, específicamente los músculos intrínsecos. A este septo fibroso medio se le conoce como septo lingual y sirve como inserción muscular. Ahora nos vamos a ir con los músculos extrínsecos.
Es importante saber que los músculos extrínsecos modifican la posición de la lengua. Entre ellos tenemos al músculo geniogloso, al músculo hiogloso, al músculo estilogloso y al músculo palatogloso. Entonces vamos a comenzar detallando la función de cada uno de estos músculos. Comenzamos con el músculo geniogloso. Este músculo geniogloso que está señalado con una flecha morada, al actuar bilateralmente lo que hace es deprimir la lengua, específicamente la porción central. La porción posterior de nuestro músculo geniogloso lo que hace es tirar de la lengua anteriormente llevándola hacia adelante. Y la parte anterior de nuestro músculo geniogloso lo que hace es impulsarla o retraer el ápice de la lengua para llevar la lengua hacia atrás. Cuando el músculo geniogloso se contrae bilateralmente, lo que hace es desviar la lengua hacia el lado contralateral. Una vez sabiendo esto, nos vamos al músculo hiogloso, es decir, va del hueso hioides a nuestra lengua. ¿Cuál va a ser la función del músculo hiogloso? El músculo hiogloso va a deprimir la lengua y ayuda a retraerla. El músculo estilogloso lo que hace también es retraer la lengua, pero también la va a elevar, específicamente va a elevar sus lados y actúa con el músculo geniogloso para formar un canal central en la deglución. Ahora nos iremos con el músculo palatogloso. Este músculo palatogloso se encuentra insertándose en lo que es el paladar blando y nuestra lengua. Y es importante recordar que forma el pilar posterior del istmo de las fauces. ¿Qué función tiene el músculo palatogloso? El músculo palatogloso lo que hace es elevar la parte posterior de la lengua, pero además también deprime el paladar blando. Y es importante saber que el músculo palatogloso actúa fundamentalmente como un constrictor del istmo de las fauces. ¿Por qué nervios van a estar inervados estos músculos extrínsecos? Bien, el músculo geniogloso, hiogloso y el músculo estilogloso van a estar inervados por el 12º par craneal. Y es importante saber que el último músculo que acabamos de mencionar, extrínseco de la lengua, es el músculo palatogloso. Y el músculo palatogloso no está inervado por el 12º par craneal, está inervado por el par craneal número 10, es decir, nuestro nervio vago. Aquí tenemos también a lo que viene siendo nuestros músculos extrínsecos para detallarlos con más precisión. Bien, ya que tenemos aquí la posición de nuestra mandíbula, vamos a ver que tienen estas líneas punteadas. Estas líneas punteadas sirven como referencia para saber qué es la estructura que se van a quitar. Y una vez que se retiraron lo que es la rama y el cuerpo de la mandíbula y un poco de los procesos donde los procesos alveolares de nuestra mandíbula encuentran o retiran parte de la mucosa de la lengua y encontramos al músculo hiogloso y al músculo geniogloso. Para encontrar un poquito mejor a detalle estos dos músculos, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar la disposición de las fibras musculares que se encuentran como en abanico de nuestro músculo geniogloso, así como sus inserciones. Estos se insertan o se originan de las espinas mentonianas o de los procesos geni, eso le da su nombre. Y vemos que se encontrarían en esta parte los procesos geni y se empezarían a originar las fibras musculares de nuestro músculo geniogloso, que van de los procesos geni de la mandíbula a nuestra lengua propiamente dicha. Y es importante también que recalquemos, inferiormente encontramos al músculo hiogloso, que van de lo que es las astas mayores de nuestro hueso hioides y se van a insertar precisamente en nuestra lengua. Y aquí estamos esquematizando un poquito mejor lo que es las astas mayores del hioides y el origen de o la inserción proximal de este músculo que va del hueso hioides a la mucosa de la lengua propiamente. Aquí detallamos un poco mejor a lo que es el músculo estilogloso, que va a ir del proceso estiloides y se va a originar el músculo para insertarse también precisamente en la lengua. Encontramos también un canal entre estos músculos y que va a servir para el paso de diversas estructuras como arterias, nervios y lo que son las venas para aportarle el riego sanguíneo y la inervación correspondiente a cada uno de estos músculos.
Bien, ahora vamos a ir con lo que son los músculos intrínsecos. Es importante saber que los músculos intrínsecos alteran la forma de la lengua y nosotros tenemos diversos músculos, entre ellos los músculos longitudinales, tanto superior como inferior. También vamos a encontrar un músculo transverso que podemos alcanzar a ver la disposición de las fibras musculares y de un músculo vertical. Sus inserciones van a estar dadas en el interior de la lengua, específicamente en lo que viene siendo el septo lingual. Para que podamos ubicarnos un poco mejor en esta imagen, estamos viendo un corte coronal de nuestra lengua para poder apreciar un poco mejor las disposiciones de las fibras musculares de cada uno de estos músculos. Es importante también que nosotros sepamos que estos músculos van a estar inervados por el 12º par craneal. Ahora, ¿cuáles son las funciones de cada uno de estos músculos? El músculo intrínseco, entre ellos específicamente el músculo transverso, lo que hace es estrecha y protruye la lengua, es decir, cuando nosotros estamos coloquialmente sacando o enseñando la lengua. El músculo longitudinal superior lo que hace es enroscar la lengua longitudinalmente hacia arriba y por ende eleva el ápice y los lados de la lengua. También sirve para retraer a nuestra lengua. Ahora, nuestro músculo longitudinal inferior haría lo opuesto al músculo longitudinal superior, es decir, enrosca la lengua longitudinalmente hacia abajo y por ende deprime el ápice. También es importante saber que este músculo retrae la lengua. Ahora nos iremos al músculo vertical. El músculo vertical, al contraerse, sus fibras se hacen más planas, la lengua se hace más plana y por ende ensancha la lengua. Es decir, existe una contracción de las fibras verticales y al contraerse estas, la lengua se hace más plana y por ende se hace más larga hacia sus lados o sus porciones laterales. Bien, nos vamos a ir con una inervación. La inervación, es decir, la sensibilidad general de la mucosa lingual, así como de la sensibilidad propioceptiva de los músculos de la lengua, está dada por 3 nervios. En los 2 tercios anteriores va a estar dada por el nervio lingual, que es ramo de nuestro nervio trigémino. El tercio posterior estaría dado por el nervio glosofaringio, que es el 9º par craneal. Y por último, pero no menos importante, tenemos a el nervio laringio superior, que es ramo de nuestro nervio vago y que va a estar inervando toda la porción de la epiglotis y de las valléculas epiglóticas que se encuentran en esta zona. ¿Qué nos van a proporcionar estos nervios? Nos van a proporcionar la sensación del contacto, de la temperatura, del dolor, de la presión y de la posición, es decir, una sensibilidad general. Ahora nos iríamos a la inervación sensitiva especial, lo que nosotros coloquialmente conocemos como la vía del gusto. Bien. Los 2 tercios anteriores de la lengua en la inervación sensitiva especial va a estar dada por el nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano es ramo de nuestro nervio facial y va a estar conduciendo sus fibras mediante el nervio lingual y posteriormente continuándose como el nervio cuerda del tímpano para llegar al ganglio geniculado. Una vez que llega al ganglio geniculado, que es parte de nuestro nervio facial, va a dirigirse a lo que es la porción rostral de nuestro núcleo del tracto solitario. Si recordamos, el núcleo del tracto solitario tiene 2 porciones, una porción superior o cefálica y una porción inferior o caudal. Bien, pero es importante que se va a la porción superior o la porción cefálica o también llamada porción rostral de nuestro núcleo del tracto solitario, que nos va a dar la sensibilidad de la lengua, específicamente la sensibilidad especial. El tercio posterior va a estar dada por el nervio glosofaringio. Los axones, las fibras nerviosas del nervio glosofaringio se van a dirigir hacia el ganglio inferior de este mismo nervio, o también llamado ganglio petroso, es decir, el ganglio inferior o ganglio petroso del nervio glosofaringio. Que también sus fibras nerviosas van a dirigirse hacia la porción rostral de nuestro núcleo del tracto solitario. Ahora, como hemos mencionado, lo que es la epiglotis y las valléculas epiglóticas van a estar inervadas o, en este caso, por el nervio vago y se van a dirigir hacia su ganglio inferior, es decir, su ganglio también llamado nodoso. Y
También sus fibras o sus fibras nerviosas se van a incorporar a la porción superior o rostral de nuestro núcleo del tracto solitario. Una vez que todas estas fibras llegan al núcleo del tracto solitario, empiezan a ascender a lo largo de la médula espinal y en este caso de nuestro tronco encefálico por medio de un fascículo, que es el fascículo o el tracto tegmental central, y algunas fibras nerviosas se derivan o se dirigen a lo que es un núcleo parabraquial que consiste en un cúmulo de neuronas que se encuentran cerca del pedúnculo cerebroso superior, pero otras fibras se dirigen hacia su neurona terminal, que es hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y una vez que llegan al núcleo ventral posteromedial del tálamo, se van a dirigir hacia el área 43 de Brodmann, que si recordamos se encuentra en el tercio inferior de nuestro giro postcentral. Nos vamos a ir ahora a una irrigación de nuestra lengua, y es que la irrigación de la lengua va a estar dada principalmente por la arteria lingual, que es rama colateral de nuestra arteria carótida externa. La arteria lingual va a proporcionar diversas ramas, entre ellas lo que es la arteria lingual dorsal, que sirve para dirigirse a la porción posterior de nuestra lengua. Nos va a dar una rama o una arteria lingual profunda que se dirige hacia el vértice de nuestra lengua, y la arteria sublingual. La arteria sublingual se va a dirigir hacia la parte anterior de la lengua para irrigarla precisamente. Ahora si nos vamos a un drenaje venoso, es decir que todo el drenaje venoso, las vénulas se van a estar originando en la red mucosa y van a irse a lo que es la vena sublingual, o también antes llamada ranina, que acompaña precisamente a la arteria sublingual. También vamos a encontrar una vena lingual profunda. Esta vena lingual profunda va a recibir también a lo que es las venas linguales dorsales y lo que es la vena sublingual con lo que es la vena lingual profunda, y esta a su vez recibe la vena dorsal de la lengua, van a drenar en conjunto con la vena satélite del nervio hipogloso hacia la vena lingual. Y la vena lingual posteriormente llega a drenar en lo que se le conoce como el tronco tirolinguofacial, y este posteriormente va a estar drenando a lo que es la vena yugular interna. Una vez que ya finalizamos con lo que es el estudio de la lengua, vamos a ir al estudio del paladar. Tenemos un paladar duro y un paladar blando. El paladar duro, como hemos mencionado con anterioridad, está compuesto por hueso, específicamente por el proceso palatino del maxilar y por la lámina horizontal del palatino. En este caso está señalado con rojo el proceso palatino del maxilar, y en azul está señalado la lámina horizontal del palatino. Nosotros debemos mencionar que en el maxilar se encuentra la fosa incisiva. ¿Y qué estructura va a estar atravesando este foramen o esta fosa incisiva? Nuestro nervio nasopalatino. Y en el hueso palatino vamos a encontrar los forámenes palatinos, tanto mayores como menores. ¿Qué estructuras van a estar pasando por estos forámenes? Precisamente los vasos y nervios del mismo nombre, es decir, los nervios los vasos palatinos mayores y menores. También es importante que en el palatino, al unirse, articularse estos dos huesos, empiezan a formar lo que es la espina nasal posterior, que también se relaciona con un punto craniométrico que se le conoce como estafilio. Ahora, si nos vamos con el paladar blando, es de importancia nosotros poder saber que divide a la nasofaringe de la orofaringe o de la bucofaringe. La cara posterior superior del velo, o también llamado paladar blando, se continúa con el suelo de las cavidades nasales y prolonga hacia atrás el paladar duro. Lateralmente se encuentra unido a la faringe por los arcos palatogloso, como hemos mencionado que es anterior, y el arco palatofaringeo. El paladar blando también se le conoce como velo del paladar porque es una lámina muy delgada de lo que es músculo y de mucosa. Entonces, una vez que tenemos entendido esto, vamos a continuar con lo que es el video. Aquí en esta disección muestran o mueven lo que es el paladar blando para poder estudiar un poco mejor las estructuras que habíamos mencionado con anterioridad, es decir, el arco palatogloso, que es anterior, y el arco
palato faríngeo, que es posterior. El arco palatofaringio, que es el que estamos delimitando, estamos señalando en estos momentos, se encuentran formando los pilares también del istmo de las fauces, y entre estos dos se encuentra lo que es la amígdala o la tonsila palatina, pero como es el cadáver aquí ya no se puede encontrar. Entonces nos vamos a un modelo real en donde encontramos al pliegue palatogloso y posteriormente encontraremos a la amígdala. Bien, ahora vamos a describir con detenimiento los músculos del paladar o de músculos del velo del paladar. Estos músculos son 10 en total, pero vamos a encontrar 5 a cada lado. Vamos a encontrar al músculo elevador del velo del paladar, al músculo tensor del velo del paladar, además del músculo palatogloso que no podemos encontrar en esta vista. Pero tenemos al músculo palatofaringio y por último, pero no menos importante, tenemos al músculo de la óvula. ¿Cuál va a ser la función de cada uno de estos músculos? El músculo elevador del velo del paladar, su nombre nos dice precisamente su función, eleva el velo del paladar o el paladar blando y lo que hace es también dilatar la tuba faringotimpánica o la tuba de Eustaquio. Entonces, nos vamos a ir con el músculo tensor del velo del paladar. Este músculo lo que hace es traccionar lateralmente el velo poniéndolo tenso y también dilata la tuba auditiva o la tuba faringotimpánica. Nos vamos a ir con el músculo palatogloso que ya hemos mencionado que eleva la raíz de la lengua, además de que disminuye o más bien desciende el velo del paladar y estrecha el istmo de las fauces a manera de esfínter. Y nos iremos con el músculo palatofaringio. El músculo palatofaringio lo que hace también es dilatar la tuba auditiva o la tuba faringotimpánica. También desciende el velo y eleva lo que es la faringe y la laringe. Y por último tenemos al músculo de la úvula. El músculo de la úvula lo que hace es elevar la úvula. El músculo elevador del velo del paladar, así como el tensor del velo del paladar, relacionan el paladar blando con lo que es la base del cráneo por sus inserciones. El músculo palatogloso y el palatofaringio relacionan el paladar blando con la lengua y la faringe inferiormente. Y el músculo de la úvula refuerza la parte mediana del paladar blando. Es importante saber la inervación de cada uno de estos músculos y es que el músculo elevador del velo del paladar, el músculo palatogloso, palatofaringio y el músculo de la úvula se encuentran inervados por el nervio vago a través del plexo faringio, pero falta mencionar la inervación del músculo tensor del velo del paladar. Este músculo es la excepción, así como en los músculos de la lengua el músculo palatogloso se encuentra inervado por el nervio vago y no por el 12º par craneal. Aquí el músculo tensor del velo del paladar se encuentra inervado por el nervio o la rama mandibular de nuestro nervio trigémino, específicamente por el nervio pterygoideo medial. Ahora vamos a estudiar lo que son las glándulas salivares y estas son pares y si sabemos son la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. ¿Qué funciones tienen las glándulas salivales? Precisamente segregar saliva. Esta actúa a modo de generalidades sobre el bolo alimenticio y posee poder enzimático. Vamos a comenzar con lo que es la glándula parótida. La glándula parótida es la más voluminosa de estas glándulas. Es anteroinferior al meato auditivo externo. Se encuentra posterior, lo que es el músculo esternocleidomastoideo, específicamente su borde anterior, además del músculo estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Superiormente encontraríamos a la articulación temporomandibular e inferiormente encontraríamos más bien el tabique intersubmandibuloparotidio. Este tabique intersubmandibuloparotidio lo que hace es dividir o separarnos lo que es la glándula parótida y la glándula submandibular, que vamos a determinar con más a detalle. Bien, vamos a ver la inervación de nuestra glándula parótida. ¿Cómo va a estar dada? Principalmente a través del núcleo salivatorio inferior, a través del 9º par craneal, se va a dirigir como el nervio timpánico formando nuestro plexo timpánico y posteriormente el nervio petroso menor para llegar al ganglio óptico
Una vez que llega al ganglio óptico, todo esto es importante saber que son las fibras parasimpáticas preganglionares antes de hacer sinapsis. Una vez que llega al ganglio óptico, hacen sinapsis y ya son las fibras parasimpáticas postganglionares y se dirigen por medio del nervio auriculotemporal para inervar a la glándula parótida. La inervación simpática va a estar dada a través de lo que es el ganglio cervical superior, que recibe las fibras simpáticas preganglionares a través de lo que es la médula espinal y se dirige por el plexo periarterial para inervar precisamente a nuestra glándula parótida, pero una inervación simpática, es decir, para que se inhiba su función. Ahora vamos a determinar o detallar precisamente las estructuras de nuestra glándula parótida. Bien, aquí mostramos o se muestran precisamente algunas de las estructuras que podemos ver. Aquí encontraremos una de las tantas para poder ver el músculo al vientre posterior del digástrico, al músculo macetero y al esternocleidomastoideo. Y aquí podríamos encontrar el tronco del nervio facial, que es un nervio bastante importante que vamos a detallar. Bien, aquí se encontrará la porción profunda de lo que viene siendo la glándula parótida y encontramos otra vez el músculo esternocleidomastoideo, el músculo macetero y la rama de la mandíbula. Pero también vamos a traer ahora lo que es la porción superficial de nuestra glándula parótida. Pero antes de eso vamos a ponerlo, o se puso lo que es el nervio facial. Es importante que vemos todas las ramas de nuestro nervio facial. Si recordamos, es precisamente nuestros ramos, que es la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama marginal de la mandíbula y la rama cervical. Una vez que delimitamos o describimos las ramas de nuestro nervio facial que van a estar atravesando por nuestra glándula parótida, ahora sí nos vamos a ir a lo que viene siendo una porción superficial de nuestra glándula parótida. Aquí ya encontramos también a su vez el nervio facial y vemos que algunas partes de la glándula parótida se pueden estar superpuestas sobre el músculo macetero e incluso pueden irse hacia el arco del cigomático o también al borde anterior de nuestro músculo esternocleidomastoideo. Una vez que tenemos en este caso lo que es la glándula parótida, tenemos precisamente su desembocadura o todo el contenido de la glándula parótida se va a ir hacia la cavidad bucal para precisamente producir la saliva a través de un conducto que es el conducto parotidio o antes llamado conducto de Stenone, que si recordamos, como hemos mencionado anteriormente, se encuentra desembocando a la altura del segundo molar superior. Eso es muy preguntable. Es decir, ¿a dónde está desembocando el conducto parotidio o de Stenone? A la altura del segundo molar superior. Ahora vamos a describir la glándula submandibular. Sus relaciones es que se encuentra inferior a la porción posterior del cuerpo de la mandíbula. Se encuentra principalmente se encuentra principalmente superpuesta por lo que es el músculo miloioideo y que forma parte del piso del diafragma de la boca. Aquí estaríamos encontrando lo que viene siendo nuestra glándula submandibular, que se encuentra atravesada por precisamente nuestro músculo miloioideo que forma el piso o el diafragma de la boca. Es importante saber que el conducto submandibular, que se encuentra emergiendo, se dirige la saliva de la glándula a la cavidad oral y desemboca en la carúncula salival. Aquí encontramos con más detenimiento el músculo miloioideo y para mostrar la carúncula salival es donde va a estar drenando precisamente la saliva del conducto submandibular. El conducto submandibular también antes se le llamaba conducto de Wharton. Bien, ¿cómo va a estar inervado esta glándula? Esta glándula va a estar dada principalmente por el nervio lingual. El nervio lingual va a ser ramo de nuestro nervio trigémino, pero el nervio lingual abandona ramas a lo que es el ganglio submandibular
y estos ramos que son postganglionares, que son parasimpáticos, van a estar estimuladas por fibras preganglionares, pero de otros nervios, como el nervio cuerda del tímpano, que a su vez es ramo del nervio facial, específicamente del nervio intermedio, y que este a su vez viene o proviene de lo que es el núcleo salivatorio superior. Ahora nos vamos a ir a la glándula sublingual. La glándula sublingual se encuentra situada en el piso de la boca y por debajo de la mucosa bucal, entre la lengua y la cara medial del cuerpo de la mandíbula. Superiormente encontramos al piso de la boca, inferiormente encontraremos a la cara superior del músculo miloioideo, anterolateralmente vamos a encontrar a la cara medial del cuerpo de la mandíbula y que se encuentra por encima de la línea miloioidea. Posteriormente se comunica con la fosa submandibular y medialmente encontraremos al músculo genio gloso y el músculo genio ioideo. Es importante saber que la glándula más bien la glándula sublingual no es una glándula independiente, es decir, es el conjunto de varias otras glándulas pequeñas y entre cada una de estas glándulas se encuentra un conducto sublingual menor, antes llamado de Rivinus o de Bartolino. Y se encuentra una glándula un poco más grande, desarrollada que las otras, y se le conoce como el conducto de Walther. Es importante saber que son varios agujeros que son alrededor de 15, de 15 a 30, uno por cada glándula, y que son varios agujeros y son aperturas pequeñas que no podemos observar. Aquí encontraremos principalmente a nuestra glándula sublingual. Aquí encontraremos a nuestro músculo miloioideo y encontraremos aquí a nuestro músculo genioioideo. ¿Cómo va a estar inervado? Pues va a respetar precisamente los mismos principios de la glándula submandibular, es decir, que va a estar dado principalmente por el nervio lingual, que es ramo de nuestro nervio mandibular del trigémino, y que va a abandonar sus ramas que se concentran en el ganglio submandibular. Estas ramas postganglionares van a estar estimuladas principalmente por otras fibras preganglionares que son provenientes de nuestro nervio cuerda del tímpano, que a su vez proviene del nervio intermedio del nervio facial y a su vez viene del núcleo salivatorio superior. Ahora vamos a describir a cada una de estas glándulas. En este caso aquí tenemos ubicada la glándula submandibular y cómo se encuentra en relación con el borde inferior de lo que es el ángulo de nuestra mandíbula. Incluso se encuentran estrechamente relacionados, pero si recordamos, la glándula submandibular tiene dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. La porción profunda es la que se encuentra en relación con el músculo miloioideo y la porción superficial fue la que se retiró. Aquí encontraremos precisamente a lo que es el músculo miloioideo y además al músculo estilogloso. Ahora bien, tenemos a la glándula sublingual. Ya que describimos a la glándula submandibular, nos vamos a ir con esta glándula. Para ello, lo que se hace es retirar la mucosa de nuestra lengua para poder ver o delimitar un poquito mejor cada una de estas estructuras. Y aquí encontraremos a la glándula sublingual, que habíamos quedado que no es una glándula independiente, son diversas glándulas que se encuentran en un cúmulo y entre estos cúmulos se van a encontrar las aberturas de cada uno de los conductillos, que son alrededor de 15 a 30 conductillos de las glándulas o de la glándula sublingual. ¿Cómo se van a encontrar dispuestas? Pues aquí retiramos en este caso lo que es la glándula sublingual y encontraremos al conducto submandibular, que si recordamos también antes llamado de Wharton, y se encuentra desembocando a nivel de la carúncula lingual, a nivel o cerca de lo que es el septo lingual. Ahora iríamos posteriormente encontrando lo que es cada uno de los músculos que se encuentran en relación al conducto submandibular, que se encuentra entre el músculo miloioideo y el músculo estilogloso, además del músculo iogloso. Ahora
traeríamos lo que es nuestra glándula sublingual y vemos que no tiene unos límites definidos, precisamente porque es un cúmulo de otras glándulas más pequeñas, que es importante saber que no tienen un conducto único, sino tienen distintos conductos, entre ellos el conducto o los conductos sublinguales menores, antes llamado de Walther, y te encontraremos al conducto sublingual mayor, o también llamado de Bartolino, que es un conducto más especializado y un poco más grande que los demás. Bueno, con esto sería la bibliografía de la presentación del día de hoy y por mi parte sería todo. Muchas gracias.